Verónica Zarauz, viuda de Fernando Villavicencio. Le doy la bienvenida, le saluda Juan Javier Benedetti. ¿Cómo se siente después de conocer que 5 de los 6 acusados de participar en la muerte de su esposo serán llevados a juicio? Buenos días, Javier. Gracias por el espacio. ¿Cómo me siento? Es una pregunta que no sabría cómo responder, porque a pesar de que estas personas que participaron en el asesinato del Fernando van a tener que enfrentar a la justicia, nada de eso va a devolvernos al Fernando, ¿no? Pero lo único que vamos a poder lograr con esto es que ya esta gente no siga en la calle y no siga cometiendo más delitos. Ahora, Verónica, según la Fiscalía, una facción de la banda de los Lobos, una facción, habría sido la encargada de planificar y ejecutar el crimen. La cabecilla es Carlos Angulo, alias El Invisible. ¿Usted cree que atrás de él hay algún hombre invisible que no se ha dicho? Totalmente. Este señor Angulo solamente es, como lo he venido diciendo, un intermediario que alguien contrató dentro de la cárcel para que él busque a los sicarios, se conecte con esta señora Castillo y ella les provea de la logística, de las armas, de los vehículos, del dinero además. O sea, esta parte de los autores materiales es un paso, porque dentro del crimen del Fernando hay todavía los autores materiales, los intelectuales, y todavía falta ver la negligencia que tuvo la policía al cuidado del Fernando también. O sea, son 3 etapas dentro de este mismo proceso. Doña Verónica, muy buenos días. Alfonso Harp la saluda. Dicho de manera criolla, han sindicado a los tatuados, pero hay que ver quién es el que pone el tatuaje, ¿no? O quién es el dueño del tatuaje. Y eso todavía no se descubre. Y la pregunta es ¿por qué? Y usted me acaba de traer a colación algo que lo dije desde el primer día, pero desde el primer minuto lo escribí. Incluso tuvo más de 1 millón de vistas, me acuerdo ese X que yo puse, debe haber sido el X con mayor vistas que he hecho en mi vida. En el sentido de que el crimen de Fernando Villavicencio indiscutiblemente tuvo algún tipo también de participación por omisión de las fuerzas de seguridad que lo cubrían a Fernando. Realmente ni siquiera un equipo de novatos en materia de seguridad privada y seguridad pública hubiese actuado con tantas omisiones como lo que lamentablemente ocurrió ese día a la salida del Coliseo en el norte de Quito. Y sobre eso, ¿qué ha dicho la Fiscalía? ¿Hasta dónde ha avanzado el tema? Porque al final de cuentas ya como que la cosa va a quedar ahí, solamente van a sindicar y a juzgar a los tatuados, pero a los dueños del tatuaje, nada. No, este asesinato no va a quedar ahí. Estamos hablando de 3 etapas y también hay que recordarle a la ciudadanía que dentro del asesinato del Fernando también hay una investigación que se lleva a cabo en otra fiscalía por el tema de la omisión, por la falta de acción o no de la cápsula de seguridad del Fernando, de la omisión que tendría la cúpula de la policía en aquel entonces. O sea, y toda la participación del Estado y las instituciones, además, que debían haberle proveído al Fernando del vehículo, porque hay que tomar en cuenta que la policía le da los policías armados, pero no les da el vehículo. ¿Y quién tenía que proveerle al Fernando del vehículo? Era la Asamblea Nacional cuando él fue asambleísta, y luego cuando fue candidato a la presidencia de la República le correspondía al CNE enviarle un auto para la movilización, tanto del Fernando como de la cápsula de la policía. Pero estas negligencias y omisiones que se dieron tendrán que ver en otro proceso, porque todavía esto no acaba. Estamos empezando recién la etapa a juicio contra los autores materiales. Todavía falta un camino largo por emprender en el tema del asesinato del Fernando, porque además hay que decirlo claro y fuerte, este fue un crimen político y son políticos los que están involucrados intelectualmente en haber contratado a estas personas para que asesinen a Fernando. Buenos días, Verónica, un gusto poder entrevistarla. Lo saluda Esteban Novoa. A ver, en principio entonces un juicio, un proceso penal en el que están involucrados los autores materiales y en principio no hay autores intelectuales. No sé, ¿la Fiscalía no tiene pista de aquellos o sí hay una pista y eso se mantiene en reserva mientras se investiga?
Estamos en una nueva investigación que se dio a raíz del testimonio del testigo protegido. Entonces, todas estas pistas y todos estos hilos conductores que se fueron dando después de estas declaraciones han servido para que la Fiscalía haga el trabajo que está haciendo con reserva además. Pero esto es un proceso largo, no podemos, recién ayer formularon cargos contra los sicarios y contra los que participaron activamente en el crimen del Fernando. No podemos de una sola pedir que nos den los nombres de los autores intelectuales, porque lamentablemente este es un proceso largo y doloroso, pero es paso a paso lo que hay que hacerla. Entiendo yo la desesperación como nadie más, porque nosotros como familia somos los más desesperados en todo esto por saber en realidad quiénes son las personas. Sabemos quiénes son, lo que necesitamos saber es que la Fiscalía pruebe la participación de estas personas en el crimen de Fernando, pero es paso a paso. No podemos decirle a la Fiscalía que salga mañana en una rueda de prensa y dé los nombres de las personas, pero sí hay que tener en cuenta que los que participaron intelectualmente en el crimen del Fernando son aquellas personas a los que Fernando les era un estorbo, a los que manejan los puertos en las ciudades costeras que no pretenden dejar ese control, a todas estas personas que juraron venganza de alguna forma contra el Fernando por haber hecho un trabajo periodístico, de las cuales llevaron a sentencias a muchas de estas personas. Todas estas gentes son actores políticos y este crimen fue un crimen político en medio además de un proceso electoral. Entonces, usted, a ver, de lo que podemos intuir y de lo que yo también he podido leer en su cuenta de Twitter, ahora X, es que se considera que no solo detrás de esto están grupos de delincuencia organizada, sino también grupos políticos. Es decir, algún político. Algunos políticos que operan con la delincuencia organizada, porque los políticos están vinculados a la narcopolítica. Eso es un hecho que no podemos negar. No podemos seguir queriendo tapar el sol con un dedo, pero estas personas de las organizaciones políticas reclutan a estos grupos de delincuencia organizada para que ellos hagan el trabajo sucio de lo que no quieren hacer. Entonces, todas estas partes que estoy diciendo se verán en los procesos que van a seguir siendo llevados adelante por la Fiscalía. Conversando con Verónica Zarauz, viuda de Fernando Villavicencio. ¿Qué resultados han arrojado las investigaciones al equipo de seguridad que acompañaba a don Villa? Esta es una nueva investigación, de hecho, en torno al tema de la seguridad y de las omisiones que cometerían los miembros de la cápsula y la cúpula de la policía. Todo esto es un proceso nuevo que se lleva en otra fiscalía y que de este tema de la seguridad del Fernando hay mucha tela que cortar todavía porque, como les dije en un principio, en el asesinato del Fernando hay 3 etapas: los autores materiales, los autores intelectuales y la negligencia que tuvo la policía a través de la cápsula, a través de las omisiones que cometieron el comandante general, el general de la DGI, el de la DIMPRO. Todas estas personas tienen que responderle al país por qué no acataron las disposiciones y por qué no brindaron una seguridad adecuada y oportuna al Fernando. Doña Verónica, al final de cuentas, a partir de la muerte de Fernando Villavicencio, incluso se involucró en el tema del FBI. Habían establecido una recompensa importante, no sé, pues debe haber llamado 1.001 personas por esos $5 millones, pero ellos también saben valorar cuál es la información buena y deben haber dado... La información del celular de exacto, Fernando. pero sobre todo, y eso le iba a preguntar también, el famoso celular que algún familiar de Fernando salió a decir que lo habían tirado en el río Tomebamba, pero después como que se determinó que fue una estrategia para despistar porque ese celular terminó en el FBI también. ¿Qué aporte hubo con esta investigación del FBI? O sea, ¿qué se le agregó a la información que nacionalmente pudo haber generado la propia Fiscalía y otras investigaciones? La información que se sacaría de la explotación que deben hacerle al teléfono de Fernando, porque ya fue entregado del FBI, ya le entregaron a la Fiscalía General de acá, servirá para dar con los autores intelectuales del crimen del Fernando, porque en la etapa de los autores materiales no correspondía incluir el teléfono del Fernando, porque
los abogados de los procesados tenían acceso al expediente. Hubo incluso un montón de abogados inescrupulosos que trataron de llevarse muchísima información del caso. Si fueron meses durísimos para nosotros, que tuvimos que sacar un poco de gente que estaba metida en el proceso, pero en torno a lo que pase con el teléfono y la información sería para dar con los autores intelectuales del crimen, porque en la etapa de acá no correspondía que la información de ese teléfono cayera en el expediente. Por eso la Fiscalía ha dicho varias veces que no consta el teléfono en el proceso de los autores materiales. Además es lógico, los materiales no tienen por qué haber tenido un vínculo de ninguna naturaleza con el teléfono de Fernando Villavicencio. En todo caso, alguien que haya llamado a amenazar o alguna cosa, va más o por el autor mediato que ya está identificado o por los intelectuales. Totalmente, o sea, es que no correspondía en esa etapa, y además cuando se dio el asesinato del Fernando no se sabía que la participación del FBI iba a ser tan importante. Por eso se decidió que el teléfono no sea entregado acá y sea entregado en Estados Unidos, para proteger primero las fuentes del Fernando y la información que el Fernando manejaba en su teléfono, porque ¿cómo así los abogados de los detenidos iban a manipular esa información? Una última inquietud, 9:28, doña Verónica. ¿Tiene usted fe en que se descubrirá el autor o autores intelectuales de la muerte de su esposo? Por supuesto que tengo fe y tengo fuerzas y tengo todas las ganas de gritarle al país quiénes son mis sospechosos, pero hay que esperar los caminos adecuados, que es a través de la Fiscalía y de la Judicatura. Vamos a dar a conocer los nombres algún día, y también vamos a evitar que estas personas sigan participando en las papeletas electorales del país. Doña Verónica, y una última pregunta de mi parte, ya preguntándole a usted como esposa de Fernando, como persona cercana a él. Quizás también un poquito de mea culpa, en el sentido de que Fernando descuidaba hasta cierto punto, o sea, le daba más importancia al tema político, a la percepción que tenga la gente sobre su valentía y todo ese tipo de cosas. Descuidó también, más allá de las omisiones y eso que tiene que investigar, si tiene que culparse a los que tenga que culpar. Pero Fernando también omitía un poquito ciertas normas de seguridad. Yo recuerdo, él estuvo sentado en este panel 2 días antes del crimen, y también yo lo entrevisté en otra emisora, en donde en ese momento prestaba yo servicios, el mismo día. Y en las 2 entrevistas le dije: Fernando, usa chaleco, no prevés usar el chaleco. Entonces él usaba la famosa frase de yo soy un presidente valiente y todo ese tipo de cosas. Que en materia del grado de exposición que tenía Fernando, él sí tenía que haber asegurado un poco más su seguridad, y no confiarse del todo a la que le podían brindar las personas que, entre comillas, le estaban haciendo. Entonces, ahí quizás usted en algún momento no le recomendó a él como esposa: oye, Fernando, está bien que digas que eres valiente y todo, pero de todas maneras toma un poco más de precauciones, tampoco te regales así nomás fácilmente. Perdí la cuenta de todas las veces que le pedí que se ponga chaleco. Le conseguí además un sinnúmero de chalecos de todas las tamaños, pesos, pero ¿sabe lo que me contestaba? No me va a servir de nada usar el chaleco, porque si me quieren matar, me han de meter un tiro en la cabeza, y de esa forma es la que fue asesinado además. Evidentemente, bueno, ahora usan hasta casco, pero también es más complicado ya para un candidato a la presidencia andar con casco y con una protección. Pero bueno, entonces es que realmente incluso la manera como lo matan a Fernando se demuestra, pues, que ahí hubo, más allá de una omisión, hasta una planificación. O sea, ¿cómo es posible que abran la puerta de una camioneta y lo tiren ahí? Y además solito, sin que nadie flanquee la camioneta, sin que nadie esté entre la ventana, entre las 2 ventanas y el candidato, que debería ir... debido al grado de exposición y de riesgo que tenía Fernando Villavicencio, tenía que ir protegido incluso por otras personas al interior de un vehículo, para dificultar un poco más la labor de los criminales. La verdad es que a Fernando lo sacrificaron, lo lanzaron ahí. Ese es un tema que todavía tiene muchísima tela por cortar. El tema de la seguridad del Fernando es un tema que va a dar muchísimas cosas de qué hablar y qué decir, porque todavía no se ha dicho nada en relación a esta etapa del asesinato, porque sí hemos estado concentrados en que los autores materiales y que la Fiscalía
recoja todos los elementos necesarios para que puedan ir a juicio, pero el tema de lo que usted me comenta es cierto. Hubo un sinnúmero de omisiones por parte de la cápsula de la seguridad del Fernando, por parte de la cúpula de la Policía Nacional. No se dieron todas las garantías para que Fernando esté en este meeting, porque se entiende que cuando hay un meeting de esa magnitud, la policía tiene que, si no pide el jefe de la cápsula que le brinden garantías, la policía, el jefe del distrito tiene la obligación, además de enterarse qué está pasando en su sector, ir a ver cuánta gente va a estar ahí y poner policías, no solo para el cuidado del candidato, sino para el cuidado de la gente, el tránsito en la calle, un montón de cosas que todavía no se ha dicho nada de esto y que hay que comenzar ya a hablarlo. Pero sí, Fernando no tuvo la seguridad que necesitaba tener ese día por el riesgo que tenía su vida, porque ya venía siendo amenazado, y más que todo por el nivel de seguridad que tenía. El Fernando es asesinado con un nivel del 94% de riesgo de sufrir un atentado. Entonces, estas preguntas que siempre nos quedaron sueltas en el aire, hay que comenzarlas a hablar ahora que ya terminó la etapa de los autores materiales y vamos a empezar el proceso del juicio. Pero esta parte de la seguridad, ¿qué pasó con el comandante de la policía? ¿Qué pasó con el de inteligencia, con el CIES, con todas estas instituciones que tenían que estar pendientes de lo que pasa con un candidato a la presidencia de la República que tenía un nivel altísimo de riesgo? Todavía no han sido contestadas de ninguna manera. Sí, Verónica, realmente dentro de este análisis lo que cabe también concluir es que el asesinato de Fernando estuvo también tan planificado que quizás si no era ahí, era en otro momento. Realmente esto fue dirigido y quizás no se iba a salvar, pero efectivamente hay que investigar todas estas fallas de la seguridad. Fernando fue siempre un amigo de esta radio, de hecho lo teníamos sentado aquí en la silla al lado nuestro, siempre tuvo predisposición para venir. Y a pesar de que ha pasado ya bastante tiempo, bastantes meses de este horrible suceso, yo aprovecho la ocasión para enviarle igualmente las condolencias a usted, que encuentre fuerza y regocijo en su memoria y que se haga justicia y que el país debe estar a la altura de poder honrar la memoria de Fernando Villavicencio encontrando a los culpables de este atroz delito. Le enviamos pues un fuerte abrazo a usted y que tenga la fuerza para seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día.